¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según como nos estén escuchando y viendo. Aquí yo ando en mi casa, encerrado por una enfermedad relativamente incómoda, pero bueno, aquí estamos. Estaré fuera ya pronto, rápido en circulación, por eso me ven un poco desalineado, etcétera. Y bueno, otro cambio es que este video ya lo estoy haciendo a nivel de cara, es decir, alguna amiga me dijo que sería muy bueno que uno se pusiera de frente más que como estaba anteriormente la cámara de abajo hacia arriba, que porque no se ve bien. Y bueno, supongo que sí, porque todos los jóvenes cuando se toman fotos en Instagram y esas cosas, se toman la foto de arriba porque supongo que algo les ha de quitar o algo les ha de poner. Bueno, pero hoy vamos a tratar un tema a propósito de la gran discusión que existe ahora, porque pues ya están matando al Papa y ya están pensando en quién va a sucederlo, y es una discusión muy interesante sobre las dos corrientes, la conservadora y la liberal, que existe en el Vaticano. Y bueno, pues a nosotros no nos van a preguntar, entonces es claro y sencillo que lo van a hacer, harán lo que tengan que hacer, como sea que sea, pero aquí cabe un tema muy interesante que quería platicar desde hace tiempo. Y es que cuando hablamos de las dos visiones que se tienen para la curia romana, para el orden de la Iglesia Católica, pues hablan de conservadores, hablan de progresistas y sobre lo que debería ser de cada uno de ellos y cómo la gente o la feligresía a la cual no le preguntan también se va a tener que enmarcar o enrolar en este tipo de relación de poder que se está dando ahí arriba. Bueno, dejemos eso de un lado. Digo, eh, tal vez el tema del Papa es muy importante y lo es. Sin embargo, el tema de la vida diaria puede ser más determinante para nosotros. Y es que a partir de esta discusión platicaba con unos amigos sobre, me decían ellos, pues, ¿qué debe ser? Y hoy vamos a hablar la tiranía del deber ser. Es decir, si hay algo que empuja el mal espíritu en la vida del ser humano, es el deber ser. Si hay algo que ha alejado a mucha gente de un proceso de más integración religiosa, ¿sí? Es el deber ser. Es decir, el aumento grande y enorme que hay de prácticas espirituales vacías, pues, sin ningún fundamento eh, religioso espiritual, pues es debido en muchos sentidos al problema del discurso del deber ser. No hay nada que canse y que denigre y que aborrezca más la gente en este mundo que las imposiciones de deber ser. Y así lo estoy diciendo, las imposiciones del deber ser. Tú debes ser un buen esposo y un buen esposo debe ser aquel que hace caso a la esposa, que cuida a los hijos, que tiene que hacer tales o cuales cosas. No puedes compartir tu vida con unos amigos o tener otro tipo de acercamiento con tus familiares, porque Dios dijo, lo harás hombre y mujer y dejarás a tu padre y tu madre y esas cosas. Y muy fácilmente, todos ese tipo de expresiones bíblicas de la tradición se malinterpretan en un deber ser muy enfermo, muy enfermo. Tú debes de ser un buen esposo y si no eres un buen esposo, entonces estás mal, debes de ser de tal o cual manera. Debes de ser un buen hijo obedece a sus papás, un buen hijo los procura, los provee, los da. Un buen padre, una buena madre tiene que ser de alguna manera muy específica, tiene que corregir, tiene que hacer un montón de cosas. Un buen hermano tiene que considerar a sus hermanos, así sean como sean, pero hay que considerarlos, hay que tenerlos, hay que cuidarles, hay que ayudarles, hay que apoyarles, porque si no, no eres un buen hermano, si no, no eres un buen hijo, si no, no eres un buen esposo, no eres una buena esposa. No es bueno en nada, ¿sí? Y cuando también llega la parte religiosa, también debes de ser un buen hijo de Dios. Y un buen hijo de Dios hace una, dos, tres, cuatro, 20, 50 cosas. No, no puedes tener malos pensamientos, malos deseos, malas situaciones, malas circunstancias. Tienes que ser fiel en este sentido, tienes que apoyar, tienes que crear. Y eso explota en la cabeza del ser humano. Es decir, el ser humano está arrinconado por muchos deber ser que están huecos, porque son huecos esos deberes ser. ¿Sí? Esos deberes ser, el problema es, me aleja realmente de una experiencia espiritual y religiosa, porque el deber ser se convierte en una esclavitud inentendible. ¿Sí? El deber ser
viene de afuera y te concentra en tu cabeza y dices, estoy aquí, en una caja de cristal atorado y abotagado. Y uno se pregunta, ¿y la teología qué quiere decir al respecto? ¿Qué puede decir la teología al respecto de eso? Bueno, volvamos a la experiencia inicial de Cristo. Cristo sanaba de las cadenas. Sabía él que la gente estaba muy asfixiada por la tradición religiosa de su tiempo. Él decía, mm, hagan caso a la ley, pero no hagan caso a cómo se comporta el ministro de la ley, porque hay como una incoherencia ahí. Y la otra es, y yo no debo ser incoherente. Y la pregunta es, ¿y por qué no puedo ser incoherente? ¿Por qué no puedo permitirme ser un poco incoherente en la vida? Porque al final la coherencia perfecta no existe. Aquella persona que promueva la coherencia a toda cosa, a toda costa, es una estupidez que no existe. El ser humano evoluciona, cambia, se transforma, cambia de opinión, cambia de criterios. Coherencia a ultranza es una estupidez de una cerrazón. Es alguien que está totalmente enfermo mentalmente porque no se puede ser coherente 100%. Por eso los deber ser son tan complicados. Y es que la clave del deber ser es que el problema no está en la ley. El problema no es la ley de la iglesia. El problema no es la tradición religiosa, cualquiera que sea esta. El problema es que viene de fuera. Sin que jamás hayas pensado si tú quieres o tienes la capacidad de asumir ese deber ser, esas normas, esas reglas o esas orientaciones. Porque déjenme decirles que en muchos sentidos son orientaciones generales, en situaciones generales, y uno tiene que hacer la chamba de poder decidir y discernir acerca de esas decisiones. ¿Sí? Entonces, vamos por partes. Cuando el deber ser viene de fuera, todo el mundo vamos a rechazarlo. Todo el mundo, bueno, no es verdad. Se puede rechazar. Tu cuerpo se va a sentir hasta enfermo, ¿sí? Porque no estás de acuerdo, pero la presión es fortísima por cumplir el deber ser. Oyes, tienes que ser un buen esposo. Un buen esposo no habla con sus amigos tan seguido. Un buen esposo no tiene tal o cual cosa o actitud. Una buena esposa no tiene que tener amistades, no tiene que tener nada más allá de eso. Y aparte de todo, tiene que ser verificadora, inspectora de todo lo que está sucediendo. ¿Qué estoy escuchando? Un absurdo total. Como si todos fuéramos iguales y como si realmente ese fuera un criterio determinante. Y es que el deber ser cuando viene de afuera, ¿sí? Te enferma el alma. Cuando el deber ser, cualquiera que sea, moral, religioso, social, viene de fuera, te lastima, te hiere, te petrifica. Si lo rechazas, te sientes abrumada o abrumado porque no puedes seguir ese protocolo. Porque hay quien habla de protocolos, ¿no? O sea, aparte de todo, hay quien habla de protocolos. No lo puedes seguir ese protocolo. No está convencido tu corazón y tu alma de seguir ese protocolo porque te viene de fuera, ¿sí? Y empiezas a enfermarte. Peor todavía, quien acepta ese protocolo, o sea, quien acepta ese deber ser resignadamente, ese es peor todavía. Porque ha tomado un rol, un papel, una actitud, unos principios externos que vienen de fuera sin haber pasado por ti y te sirven perfectamente bien para justificar todas tus responsabilidades. Es decir, no es mi responsabilidad, es la ley. No es mi responsabilidad, es la traición. No es mi responsabilidad. Yo no voy a ser responsable de mis actos porque así Dios lo pidió, Dios lo dijo, Dios lo quiso, Dios lo puso, Dios lo mantuvo, ¿sí? Y somos capaces de decir estupideces como, es que Dios me lo quitó a mi hijo, a mi hija, a mi persona, etcétera. Podemos responsabilizar a Dios incluso de las muertes, de las tragedias, de los desgastes, Eso es asumir un deber ser, ¿sí? Que viene de fuera y que yo no sé qué sería peor, que lo asumas y lo hagas parte de tu vida resignadamente o que lo rechaces, pero que lo sigas haciendo porque ahí está, ¿no? Si hay algo que aleja
a la gente muchas veces de la iglesia es esos deber ser que no han pasado por el entendimiento, la comprensión de nuestra propia naturaleza y muy particular naturaleza. Es decir, yo puedo pensar en un mandamiento de la ley, como es honrarás a tu padre y madre, que se ha usado mucho para educar a los niños, como para decirles tienes que obedecer, cuando realmente ese mandamiento no está hecho para los niños. Ese mandamiento está hecho para los adultos que deben procurar una vejez sana y digna de sus padres. ¿Sí? Sana y digna no quiere decir sometida y humillarte ante los padres. Es tú procuras una sana vejez a tus padres, ¿sí? Porque ese es el cuarto mandamiento. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que confundimos esa pedagogía que para Jesús fue muy claro. Es decir, primero llegas al ser humano, lo entiendes al ser humano por cómo es el ser humano, y a partir de ahí lo invitas a que encuentre en su interior la manera de integrarse a un tipo de criterios y normas que, lejos de ser obligatorias, son grandes recomendaciones para ser feliz, grandes recomendaciones para acercarse a la voluntad de Dios, que es el ser humano pleno y entero y completo. Es decir, al final, la voluntad de Dios, como decía San Ireneo, la gloria de Dios es un ser humano pleno y completo. No que sufra, no un ser humano sufriente, no un ser humano que se jacte del dolor y del sufrimiento y de la resignación, que es lo más asqueroso que pueda haber en el plano religioso. La resignación es terrible. Puedes aceptar, puedes reconocer la voluntad de Dios y puedes aceptar tu realidad, pero eso no es resignación, es aceptación, que es otra historia. La aceptación es un descanso implícito en la voluntad de Dios, con una aceptación y con una manera de observarlo y de tomarlo, reconociendo el poder de tu Padre Dios. Punto. Entonces, volvamos al tema, que yo soy muy bueno para salir. Si la, el deber ser no viene de adentro hacia afuera, como Jesús lo procuró. Vaya, Jesús a nadie obligó a seguir normas o reglas. Jesús lo primero que hacía era sanar. Y para sanar tocaba. Y para sanar comprendía. Y para sanar encontraba primero al ser humano allí. No era la misma la hemorroísa que le tocó la orilla de la túnica. No es lo mismo él al paralítico de la fuente de Betesda. No era lo mismo. Son personas distintas, los abordó de distinta manera porque reconocía que había ahí. Primero los amó y ellos, al encontrar ese amor de Dios, encontraron la belleza del seguimiento a Dios. ¿Sí? Es decir, el seguimiento a Dios no viene si tú cumples reglas, es si tú te sanas y que permites que Dios te sane para que después encuentres lo que es maravilloso en encontrar esa sanación ahí con ellos. Es decir, el deber ser empieza en la compasión de Dios que primero sana y en la capacidad que uno tiene de permitirse sanar. Porque, porque también es verdad que existen espíritus libres que un deber ser es no deber ser. Entonces, aquellos que van por la vida simplemente cumpliendo o satisfaciendo sus necesidades, sus gustos, sus deseos, sus chantajes, incluso usando el deber ser en otros y no en uno mismo, es decir, tú me lastimaste, tú me tienes que curar, tú me heriste, tú me tienes que dar, tú me generaste, tú me tienes que proveer, tú que hiciste tal cosa, a ver cómo le haces para resarcir el daño que hiciste en mí. Eso es manipulación. Y eso no es un principio que lo hace uno crecer y ser feliz. La víctima, sí, porque al final es eso, la víctima no es alguien que esté realmente
libre de condicionamiento, sino todo lo contrario, está presa de sus propias chantajes y su propia victimización. Así de sencillo. Es decir, los que van por el mundo sin ley ni orden, como dicen las abuelas, ¿sí? En realidad son personas que están muy esclavizadas por algo que están ahí. Si no, vean sus cuerpos, vean sus enfermedades, vean sus padecimientos, vean su mente, su corazón, su espíritu, físicamente, mentalmente, cómo están. Entonces el deber ser que Jesús daba era, primero llegaba, tocaba, amaba. Después les decía a muchos de ellos, ve lo que te prescribe la ley de Moisés, pues ve a agradecer a Dios que te sanó Dios. Dios te sanó. Ve y agradece a Dios. No les está pidiendo un dogma de comportamiento específico. Ve y agradece. Y tal vez esta es la parte más interesante. Una persona que empieza a interiorizar y a reconocer por sí mismo la salud y la sanación de Dios, primero empieza agradeciendo a Dios. El asumir el deber ser en las reglas que existen dentro de la tradición religiosa, cualquiera que sea tu tradición religiosa, porque acuérdense que este es un podcast, ¿sí? Está hecho para toda la gente, no para las que están estructuralmente ya dentro de la iglesia. Para eso hay otros podcasts de teología muy buenos, muy bonitos, muy sabios. Este no, esto es para la, como yo digo, para la perrada, la que va gente de la calle, la que no encuentra sentido en los mandatos de la iglesia porque no ha llegado a encontrar cómo puede conciliar su naturaleza humana tan violenta muchas veces con ese mandato que viene de fuera cuando no has podido hacer esos mandatos dentro de ti. Entonces, lo primero es reconocer que Dios toca, ¿sí? No está pidiendo una orden de reglas, está amando. Y en el amor a Dios debe haber un agradecimiento. Y en el amor al agradecimiento es cuando empieza a uno a tener el acercamiento a ese deber ser, ¿sí? Que es el deber ser del ser humano libre. Pero libre, como ya lo dijimos alguna vez, libre para hacer cosas, para decidir, pero también para responsabilizarse de sus actos y sus hechos. Porque eso es innegable. Es decir, no hay una persona que en libertad, que si es libre, no se responsabilice de sus hechos, y no hay una persona que sea libre, ¿sí? Que no sea capaz de reconocer el valor de las normas, recomendaciones y estructura que tiene tu religión formal, ¿no? Es decir, encuentras belleza en unas normas que no es que si las rompes te castigan o no, o si no eres de tal o cual manera eres malo o no. Simplemente la libertad te permite entrar en un espacio donde tú puedes tomar esas normas, meterlas, pensarlas y decidir a partir de esas normas que tienes. Porque al final son recomendaciones. Yo siempre he dicho, los mandamientos, si se explicaran detenidamente uno por uno, ¿sí? No como no matarás, no fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo, honrarás a tu padre, madre, etcétera, etcétera. Si uno los desmenuzara con cuidado, si uno se tuviera el tiempo de incorporarlos a su propia creencia, a su propia inteligencia, se daría cuenta del valor tan extraordinario que pueden tener para una vida más plena. Porque al final volvemos, Dios quiere una vida plena. Entonces, el deber ser que socialmente muchos nos tragamos completito, tú debes de ser de tal manera como esposo, como hijo, como padre, como hermano, como primo, como maestro, como alumno, como... ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué siento que cuando me dicen todos esos deber ser, me siento esclavizado? Y aquí viene la primera recomendación. Si el deber ser, sinceramente, sinceramente, te agobia, es que no estás de acuerdo con él. Hay algo que no está funcionando. No quiere decir que no pueda uno ser de una manera o de otra. Simplemente quiere decir que
no te convence, porque tal vez no estás preparado en ese sentido. Lo que debe de hacer uno es, ahora sí, yo lo que debo de ser, el deber ser del deber ser es, primero, ¿quién eres tú? ¿Cómo entra a ti y cómo te permites ser amado y amar adecuadamente? Primero tienes que autoexplorarte tú. Tienes que ver cuál es tu naturaleza. Te voy a poner un ejemplo. Mi ejemplo, ¿no? Yo tengo un temperamento muy caótico. ¿Sí? Mi vida espiritual siempre ha sido compleja, ¿no? Reniego, pienso, digo, siento. De pronto me vuelvo muy aprensivo en algunas cosas. Pues yo entiendo eso. Y cada vez que hay un deber ser, ahora entiendo que tengo que desmenuzarlo muy bien y rechazarlo si no me gusta, ¿sí? Y después pensarlo, repensarlo, sentirlo y resentirlo, ahora sí que pidiendo a Dios que me ilumine y saber si lo voy a aceptar o no. Ahorita ya en mi vida te voy a decir, hay cosas que yo ya no acepto. Oye, es que es bueno ser, yo ya no lo acepto, porque no podría con ese deber ser. No yo. Tal vez otras personas sí, no yo. Pueden decir que estoy mal o que estoy bien. Está bien, que digan lo que quieran. Yo no voy a asumir tales o cuales cosas porque no me creo capacitado para eso, honestamente. Entonces, el deber ser tiene que venir interiormente. Tiene que ser algo que empiece aquí y que luego salga. No que de afuera venga. Si tú te tragas el deber ser de afuera hacia adentro, pues no estás siendo muy inteligente. Si tú aceptas ese deber ser y lo haces tuyo, ¿sí? Sin siquiera pasar el filtro de la inteligencia, entonces vas a vivir una vida muy mediocre. Si tú aceptas ese deber ser, pero te sientes incómodo, pues vas a vivir una vida muy torturada. El deber ser empieza cuando tú lo incorporas a tu vida, pero desde adentro, como lo hizo Jesús. Primero aprende a sanar. Sanando descubrirás el deber ser. Sanando, procurándote tu salud emocional, ¿sí? Y espiritual, sabrás encontrar la belleza del deber ser cuando éste no viene de afuera, sino que Dios te lo pone y sale por dentro, porque no hay nada que aleje más, se lo repito, a la gente de una práctica religiosa, muy sanas prácticas religiosas, que cuando ésta viene de afuera hacia adentro, del deber ser de afuera el mandato hacia adentro. Y es que nos tragamos eso, nos tragamos eso. Es decir, ¿cómo contemplo yo a Dios en su salud, en su salud hacia mí, hacia su compasión? ¿Por qué yo puedo creer en mi práctica religiosa? Porque mi práctica religiosa está sustentada en una experiencia de vida muy positiva. Y eso es innegable. Hace 2 semanas no hace 2 semanas, perdón, estoy loco, yo ya se me olvidó el tiempo. Hace 2 días me invitaron a hablar sobre economía a un grupo de frailes religiosos, sacerdotes, ecónomos de sus casas conventuales, de sus escuelas, guardianes de escuelas, directores de escuelas, de convento, etcétera, de la provincia franciscana aquí en Santo Santiago, de San Francisco de Santo Santiago, aquí en la provincia franciscana de aquí de mi área de Jalisco. Yo llegué y encontré a todos esos frailes, me dio tanta alegría, porque muchos de ellos, o sea, muchos los conocía. Había un padre que me confesaba cuando yo tenía 10, 11 años. Había religiosos, sacerdotes, frailes franciscanos, que los que me conocían de años, me abrazaron, me recibieron con mucho gusto. Yo me sentí brutalmente feliz porque estaba en esa energía masculina de los religiosos, de los sacerdotes, poderosa, donde había un buen humor, donde había una alegría, donde se percibía eso. Y me acordé que cuando yo estaba en los grupos de la basílica, que yo comía en su convento, yo corría por sus pasillos, yo me dejaba educar por ellos, por unos, ya se fueron muchos de ellos y otros no, pero de todos ellos recibí mucho amor. Yo me sentí
conmovido hasta las lágrimas. Y cuando me preguntaron que cuánto iba a hacer por la plática, les dije, nada. ¿Cómo creen? Yo les debo más a ustedes. ¿Por qué? Porque yo creo en mi experiencia religiosa, en mi deber ser religioso, porque mi experiencia vital de ser humano fue feliz, fue dichosa estando con ellos cuando yo era un adolescente, un joven. Yo recibí amor. ¿Cómo no voy a creer en una experiencia religiosa cuando mi experiencia de vida va incluida ahí? Yo no puedo creer que alguien pueda creerle a su abuelo, a su abuela, a su mamá o al párroco de la iglesia que le diga que Dios es amor y que hay que ser de tal o cual manera cuando ven que son vidas desastrosas, desdichadas, infelices. ¿Cómo voy a tragarme yo eso? ¿Cómo voy a tragarme? ¿Cómo voy a conciliar la experiencia divina, la experiencia de Dios y las directrices, las recomendaciones en sus mandamientos, sus sacramentos? ¿Cómo voy a creer en la confesión si alguien que me lo dice cuando yo soy niño es alguien amargado, apático, neurótico? No, definitivamente no. La experiencia del deber ser sano viene de la naturaleza humana sana y de la proyección sana de esa naturaleza. Yo a mi hijo a cada rato le estoy diciendo lo importante que es Dios en la vida. Y él entiende que es muy bueno porque a su padre lo ve bien. Él entiende que es muy sano porque a su padre lo ve sano. Él entiende que Dios es alguien que está contigo y te puede acompañar en la vida porque él ha descubierto que Dios me acompaña en la vida y que esa presencia de Dios en mi vida es muy, muy clara. Él sabe cuando estoy triste, yo se lo digo. Él sabe cuando me siento abatido, pero sabe que también al final puedo entrar a una iglesia y entra conmigo y aunque a veces ni se hinque ni se persine, Él observa cómo yo me puedo apoyar de un Dios porque no hay fe verdadera si no la piensas y si no tiene coherencia con tu corazón y tu sentir. Un Dios coherente, ¿sí? Es coherente en todo. Y en el sentir, pensar, creer, tiene que estar bien alineado. Por eso, volviendo al tema, ¿sí? Volviendo al tema fundamental. ¿Es verdad? El deber ser cuando viene de afuera es odioso. Y el deber ser religioso más. Por eso la gente luego no se acerca. Porque no puede entender ese deber ser con una experiencia sana y positiva. ¿Qué hay que hacer? Sanar. Sanar tú y sanar la experiencia de Dios en tu vida. Permitirse ser sanados por Dios, porque como Jesús lo hizo, no le dijo a nadie vete a la iglesia. Primero llegó y sanó porque saben que estaban enfermos, saben que estaban dañados, saben que eran perseguidos, saben que eran lastimados. Y llegaba, los tocaba y los sanaba. Y a lo más que les decía, ve y agradécele a Dios porque te sanó. Pero ellos lo empezaron a seguir porque ahora ellos entendían dentro de sí, en su interior sano, un interior hecho y derecho, un interior lleno de la evidencia de vida del amor de Dios, que aquello era bueno. Por eso, la ley de Dios es buena. Sí, es buena para tu vida. Si la ley de Dios no la puedes hacer coincidir con tu vida, entonces te va a agobiar. Vamos a dejarle hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. Este fue un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana desde el encierro de la enfermedad. Me dará gusto que nos escuchemos una próxima vez. Compartan, por favor, compartan y estaremos en contacto la siguiente vez. Acuérdense que ya hay un canal de YouTube sobre Teología para la Vida Cotidiana donde verán este video y donde en Spotify lo escucharán. Muchas gracias.